Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a la estimada audiencia que nos está escuchando en este podcast complementario a las jornadas de preformación política que organiza el núcleo del Partido Solidaridad para Chile, Bio Bio. Este podcast, como anticipamos, es un podcast complementario a las sesiones quincenales donde intentaremos resumir los contenidos fundamentales de cada sesión. A modo de recordatorio, aclaramos que hablamos en este punto de jornadas de preformación política en el entendido de que, en general, las escuelas formativas o los procesos de formación política vienen ya con ciertos contenidos afirmativos ya masticados, como es obvio, asociados a los principios, las doctrinas o los enfoques que caracterizan a la organización política. Sin embargo, tal como concluimos en las instancias de encuentro de la organización, se pensó en que la formación política tuviera, en este caso, un carácter nivelador y un carácter también aproximador a aquellas personas que nunca han pasado por procesos de formación política. En ese sentido, este tipo de jornada de preformación política, más que intentar entregar contenidos propiamente tal, lo importante es ayudar a entrenar la reflexión, a entregar herramientas que potencian la capacidad de abstracción, de tal manera que cuando lleguemos a la fase donde efectivamente vamos a tener que debatir y digerir contenidos propiamente tal, estos no se reciban de una forma acrítica. Por lo tanto, puede que algunas cosas de este podcast les parezcan quizás obvias y que por eso muchas veces se dan sobreentendidas y no se incluyen en las formaciones, pero la decisión metodológica que tomamos parte de la base de que estos contenidos, por así decirlo, son los cimientos para los procesos formativos posteriores. La modalidad, en este caso, de este podcast y la invitación es una invitación a que me acompañen en este relato, donde me retrotraigo un poco. El marco de este módulo es una aproximación a la formación teórica. Y está compuesto por 4 sesiones, y la primera sesión trata sobre la distinción realidad y conceptos. Para llegar a esta distinción de realidad y conceptos, yo les voy a invitar a que me acompañen en este recorrido del pensamiento, en la cual imaginaremos que estamos recorriendo un edificio, en el cual cada piso tiene un problema, tiene una enseñanza y también un acuerdo, al cual llamaremos, para efectos de esta jornada de preformación, un axioma. Aunque quizás con mayor precisión filosófica sea un juicio práctico. Pero este axioma, es decir, este contenido que vamos a ir considerando evidente por sí mismo y que no requiere mayor demostración, una vez interiorizado en cada etapa, va a ser la base sobre la cual vamos a avanzar hacia el piso siguiente. Como hay personas que nunca han pasado por procesos de formación, yo les pido que no tengan miedo en las sesiones o por correo de preguntar, de tener a mano ya sea un bloc de notas o un archivo de Word, donde vayan anotando aquellas palabras o aquellas formulaciones que les parezcan dudosas y que requieren profundizar, porque justamente también de eso se trata esta preformación. Así que bueno, vamos a empezar.
Estamos en este caso, siguiendo una metáfora conceptual del edificio, estamos en el primer piso, somos un grupo de personas, de individualidades, que por distintas razones decidimos integrar, ser parte de una organización política. Personas que básicamente llegamos a la conclusión que para lograr ciertos cambios en la realidad, para obtener ciertas transformaciones o defender aspectos de la realidad que nos parecen valiosos de defender y consideramos que están en riesgo, no nos bastamos a nosotras y a nosotros mismos. Una cosa es adquirir o cambiar un hábito personal, aprender cierta habilidad, y otra cosa, por ejemplo, es detener la instalación de una industria contaminante, detener la expansión inmobiliaria que rellene humedales y dañe ecosistemas, o la de revertir los efectos adversos de la crisis climática en curso. Evidentemente hay una diferencia de magnitud, una diferencia de escala y también de cantidad de tiempo concentrado para lograrlo. Estando en este problema que nos ofrece el primer piso, vamos a sacar en limpio un primer axioma. Cuanto mayor sea la escala y magnitud del cambio perseguido, mayor deberá ser la escala y magnitud de los esfuerzos colectivos para lograrlo. O también lo podemos pensar desde un criterio de corto o largo plazo, apoyándonos en este proverbio africano que es muy sintético y muy esclarecedor, que reza así: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Con esto recorrimos el primer piso, pusimos en evidencia nuestro propósito de organizarnos para obtener ciertas transformaciones en la realidad, y nos dimos cuenta de que no nos bastamos a nosotras y nosotros mismos. Por lo tanto, llegamos a esta primera elemental conclusión de que mientras mayor sean los cambios a los cuales queremos lograr en la realidad, mayor deberá ser la escala, la magnitud y el acompañamiento para llegar más lejos. Llegados a este punto, se nos presenta una disyuntiva: si es que vamos al segundo piso o si es que es necesario explorar y hacer una revisión y observación de los cimientos sobre los cuales está construido este edificio. En este punto les hago la invitación, primero, antes de avanzar hacia el segundo piso, de ir a recorrer, en este caso, el subterráneo y tomar muestra, explorar y observar los cimientos. Si aceptamos como un acuerdo grupal lo que concluimos en el primer piso, es decir, que mientras mayor sea la escala o magnitud del cambio, mayor será la escala o magnitud de esfuerzos, debemos suponer que existe un acuerdo aún más profundo, aún más elemental, y podríamos decir más filosófico en el grupo, y que consiste en que aceptamos la existencia de una realidad común, de una realidad exterior a nuestro fuero interno, una realidad compartida sobre la cual vamos a desplegar nuestra acción colectiva y nuestros esfuerzos. ¿No les parece? Este consenso los podemos abordar, o lo tenemos que abordar en el sentido de que si no aceptamos que existe una realidad común, una realidad compartida, no tendría ningún sentido lo que concluimos en el primer piso. Ahora bien, esto que llamamos realidad, este aspecto de la realidad que queremos transformar y que decidimos transformar en el primer piso, ¿es una realidad o son múltiples realidades? Cuando hicimos un experimento en el Núcleo Biobío, cuando hicimos un primer taller de esta jornada de preformación política de carácter presencial, e hicimos abiertamente esta pregunta, si es que existe una realidad o múltiples realidades, no pocas personas dijeron que existen muchas realidades, que cada persona tiene su realidad,
que tenemos realidades diferentes, que mi realidad es diferente a la tuya. ¿Por qué llegamos a esta pregunta? Pareciera ser una pregunta muy filosófica, muy conceptual, y bueno, sí lo es. Sin embargo, tiene enormes implicancias prácticas. Como derivado de esta muestra que hicimos en el núcleo BioBio, concluimos, y ustedes también pueden eventualmente pensar en su entorno, que existe un cierto pensamiento generalizado que a esta pregunta de si existen muchas o una realidad, responden que existen muchas realidades. Que cada persona vive su realidad. Si lo analizamos desde una perspectiva estrictamente racional, descubriremos que cuando las personas admiten la existencia de muchas realidades o de que cada uno vive su realidad, no se está afirmando esto en un sentido literal. Lo que se quiere decir es que la realidad exterior, que es común, que es la sociedad en la cual estamos insertos, puede ser el continente en el que estamos insertos o en el planeta en el que habitamos, efectivamente es común. Sin embargo, es vivida, es captada y es percibida de un modo diferente según cada persona. Llegamos en este experimento que hicimos en BioBio a esta conclusión, de que en realidad cuando decíamos que existen muchas realidades y que cada cual vive su propia realidad, le estábamos dando el sentido a la palabra no literal, sino que estábamos diciendo de que hay una diferentes perspectivas de cómo captamos, experimentamos e interactuamos con esa realidad. Ahora bien, si nos ponemos más existencialistas, si nos conectamos más con esta dimensión, podríamos decir, emotiva de nuestro desenvolvimiento en la vida, y nos hacemos esta misma pregunta, y se las hago a ustedes, y les pido que se la hagan a ustedes mismos, pareciera ser que sí sentimos que en este juego de que llamamos vida, pareciera ser que es fundamentalmente un juego de un jugador. Y pareciera ser que lo importante, lo gravitante, lo relevante de esta realidad, de vivir la vida, se empezara y se agotara en los individuos, en nuestros atributos, y no en aquello que llamamos exterior a la realidad. En psicología, a una dimensión de esta forma emotiva de experimentar la realidad, se la conoce como error fundamental de atribución. Vamos a hablar del error fundamental de atribución en profundidad en un podcast complementario que tendremos con nuestra compañera del núcleo BioBio, psicóloga Marina Martínez. Pero a modo de adelanto, y tal como la aborda la psicología, se entiende el error fundamental de atribución como aquella tendencia de sobreestimar o de sobreatribuir los motivos personales para explicar, por ejemplo, las conductas de las personas o los resultados a determinados procesos, subestimando, a su vez, aquellos factores externos o factores de la realidad objetiva para experimentar la misma conducta o evaluar un determinado proceso. Este error fundamental de atribución del cual no estamos ajenos y nuestro entorno no está ajeno, es muy parecido a pensar en que cada cual vive su propio metro cuadrado. O que, como lo planteamos en el problema inicial, cada cual experimenta o vive en su propia realidad. Si lo pensamos bien, cuando escuchamos las opiniones cotidianas del pobre es pobre porque quiere, el clásico aforismo, donde se reduce, por ejemplo, un fenómeno tan complejo como la pobreza a una cuestión de voluntad individual, o cuando una persona, por ejemplo, se evalúa su situación de depresión, por ejemplo, y nos concentramos estrictamente, por ejemplo, en los desequilibrios químicos que pudiera tener en el cerebro o cierta predisposición genética, que por cierto son factores a considerar, pero al mismo tiempo ignorar
las condiciones laborales o no laborales, por ejemplo, como si esa persona eventualmente está en una situación de fragilidad, por desempleo o por cesantía, estamos justamente dando muestras de este error fundamental de atribución. Lo mismo ocurre cuando vemos una persona que tiene éxito, o consideramos, independientemente del contenido que le demos a la palabra éxito, y sobreestimamos que el resultado de su éxito se debe a sus cualidades personales, a ciertos dones, pero infravaloramos, por ejemplo, circunstancias del entorno, como sus redes familiares, como sus redes de apoyo, como los recursos de base con las cuales esta persona contó. Y así podemos pensar en muchos ejemplos en los cuales pareciera ser que esta premisa de que cada cual vive su propia realidad no es tan absurda, sino que se experimenta y se vive así. En algún momento podremos discutir las razones estructurales de por qué ha predominado esta tendencia. Lo importante en este punto es dar cuenta de que este dilema de entre si existe una realidad o existen varias realidades es bastante más protagónico en nuestra forma de interactuar con la realidad, con la vida, de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Pareciera que nos fuimos. Sin embargo, es todo lo contrario. Estamos en el corazón de los cimientos. Porque si esta idea de que existen muchas realidades está demasiado emotivamente arraigada en las personas, sin duda nos lleva a tener una visión fragmentada del mundo que dificulta la empatía y el entendimiento mutuo. Porque yo siempre voy a priorizar mi perspectiva y me voy a aferrar a mi perspectiva individual respecto de la pluralidad de visiones que podemos experimentar o la identificación de la importancia que tienen factores que son ajenos a lo que ocurre dentro de nuestro fuero interno. Una concepción demasiado interiorizada de esta idea sin duda nos lleva a pensar que no tiene sentido cambiar aspectos de la realidad que exceden nuestro metro cuadrado, y sin duda la primacía de esta forma de pensar fomenta el desinterés por asociarse y organizarse colectivamente para buscar cambios que trascienden la individualidad. Y a mí me parece que esto, todas las personas que estamos escuchando, que formamos partes de organizaciones de distinta índole, y que vemos que es transversal la desafección por integrar organizaciones colectivas para dar soluciones colectivas, es una realidad. Y esto es grave también en el sentido de la acción política propiamente tal, porque por ejemplo, si queremos abordar, por ejemplo, las situaciones de la jubilación y argumentar respecto de un sistema solidario, o queremos luchar, por ejemplo, por el aumento de los salarios, o queremos luchar porque se tomen ciertas medidas generales para evitar las violencias particulares, hay un problema al tener esta visión fragmentada de concebir las múltiples realidades, porque en última instancia siempre se piensa que la razón de recibir la violencia, la razón de tener una jubilación de miseria, o la razón de tener un empleo mal remunerado, la atribuimos estrictamente a nosotros mismos e interiorizamos la causa. Entonces esto es un severo problema, y también implica al contrario que hay una sobredimensión excesiva que a la larga también genera una frustración, pero vivimos esa sobrecarga a la voluntad individual, o a estas cosas que de repente vemos en redes sociales o en nuestros propios entornos,
donde hay una especie de fe en manifestar o en decretar que ocurran realidades objetivas en la medida de la intensidad de nuestros pensamientos. Entonces, la idea de que cada cual vive su propia realidad es extremadamente conveniente para quienes desean que las personas nos mantengamos desunidas y aisladas. Luego de explorar estos cimientos de la edificación, necesariamente tenemos que concluir, y probablemente este sea un axioma que es contraintuitivo en esta época y que va contra los tiempos, es bastante contrahegemónica, podríamos decirlo en algún sentido, de aceptar con cierto valor a estas alturas de que existe una realidad externa que es común, una realidad que existe con independencia muchas veces de nuestros sentidos, no obstante que cada persona la percibe o la experimenta de un modo diferente, pero siempre recalcando que existe una realidad común. Esto que pudiera parecer muy obvio, en función de lo que hemos dicho, hoy día pareciera ser algo incluso revolucionario. Bueno, después de haber recorrido y explorado estos cimientos, ahora sí yo les invito a subir al segundo piso. Pero antes de explorar el gran problema del segundo piso, hagamos un pequeño recordatorio de lo que nos dejamos, lo que concluimos y lo que asimilamos en el primer piso y en los cimientos del edificio. Por un lado, en los cimientos, que es nuestro acuerdo elemental, profundo, aceptamos la existencia de una realidad externa. Este es un axioma subversivo, común, con independencia de nuestros sentidos, no obstante que cada persona lo percibe o experimenta de un modo diferente. Y sobre la base de este acuerdo profundo, elemental, filosófico, concluimos en el primer piso que si queremos ir rápido, caminamos solos, pero si queremos llegar más lejos, es decir, si queremos alcanzar objetivos de transformación de aspectos de la realidad que son de mayor magnitud, necesitamos más energía, necesitamos más fuerza, necesitamos compañía. Es decir, un requisito fundamental para empujar grandes cambios es la cooperación, la coordinación o la colaboración entre más personas. Ahora bien, no es fácil cooperar. Si bien probablemente uno de los factores motores de la cooperación está en la necesidad, también otro va imbricado a la necesidad. Para cooperar necesitamos confiar. En el sentido de que cada uno actúa, en este caso en estas empresas colectivas, con la expectativa de que quien está al lado o que quien está cooperando, coordinando con nosotros y nosotras, está haciéndolo en un mismo sentido y no en el sentido contrario. O que al momento, por ejemplo, de generar una distribución de labores, porque la empresa es tan grande que la escala requiere que especialicemos nuestras funciones para alcanzar los objetivos, debemos suponer cierta confianza de que cada parte, cada eslabón de la cadena está haciendo a su vez su parte. Y hay objetivos muy grandes. Imagínense si queremos, en este caso nos ponemos un objetivo de revertir efectos de la catástrofe climática que estamos experimentando. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tenemos que implementar? ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos que desarrollar con todas estas personas que nos proponemos este objetivo? Y aquí nos aparece este problema central de este segundo piso, dado por los límites físicos y biológicos para coordinarnos. Porque la confianza, si ustedes lo piensan bien, es una relación interpersonal. Y en algún momento se difundió bastante una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que cuantificó nuestras capacidades de interacción en la vida social. E hizo una estimación, que son solamente referenciales,
de que a lo largo de nuestra vida, nuestra capacidad física solo nos permite cruzarnos con alrededor de 5.000 personas, de desarrollar algún tipo de relación eh, débil con 5.000 personas. De un universo de, ahora no recuerdo bien, pero cerca de 7,5 millones de habitantes. Desarrollamos en la vida un vínculo un poco más profundo con no más de 600 personas, 500 o 600 personas de acuerdo al país. Y que nuestro círculo íntimo, es decir, con aquellas personas que desarrollamos probablemente confianza más profunda, no supera las 20 o 25 personas máximo. Pues como seres humanos, como Homo sapiens, desarrollamos una corteza prefrontal que en gran parte se conformó a partir de relaciones humanas, que fue la que básicamente nos permitió tener esta habilidad de evaluar la información social, evaluar ciertos gestos y tomar decisiones respecto de una situación o una persona que nos parece confiable o no. Es decir, tenemos una estructura biológica que nos permitió formar la cachativa. Entonces, si ustedes, a partir de lo dicho, tenemos un serio problema. Tenemos que desarrollar confianza con muchas personas para objetivos mayores. Sin embargo, nuestra capacidad biológica de interacción y de confianza es extremadamente limitada. ¿Qué hacemos o qué ha hecho en este caso la humanidad para suplir esta brecha? Bueno, las personas inventamos organizaciones humanas, inventamos instituciones, de alguna manera ciertas ficciones de organización que de algún modo han creado un sucedáneo a la confianza directa, a la confianza biológica, a la confianza física. Creamos algo así como una especie de confianza institucional. Porque evidentemente no es posible desarrollar directamente confianza con todas las personas que estamos involucrados en esta cadena. Un Estado, de alguna manera, algunas dimensiones del Estado, implican también tener cierta expectativa que va a funcionar de un determinado modo, siendo que un Estado, en sentido estricto, es un conjunto importante de personas. Una escuela es una institución social. Un partido político es una institución social. En la medida de que podemos desarrollar o no confianza en que esta organización va a actuar, por ejemplo, de manera coherente en función a determinados principios, en función a determinados objetivos comunes, y eso no requiere que, por ejemplo, cada uno de ustedes tenga que hacer una especie de evaluación individual de cada integrante que se va uniendo a la organización específica, al partido, a la institución de la cual estemos pensando, sino que confiamos que a través de estos mecanismos que tiene esta institución, de este invento humano, vamos generando una especie de sucedáneo de la confianza. Entonces, desde las características, en este caso de nuestra organización, que es una organización política, vamos a decir que es fundamental aceptar en este segundo piso un axioma. Y es que las organizaciones humanas, las instituciones, en un sentido genérico, son necesarias para coordinar y confiar, en este sentido que le dimos en este piso, en las acciones conjuntas, superando así aquellas limitaciones de nuestra capacidad individual de interacción. Pues de esta manera podemos alcanzar objetivos comunes de mayor escala. Entonces ya interiorizamos un axioma en los cimientos, un axioma en el primer piso, y actualmente llegamos al axioma del segundo piso, y es el hecho de que para coordinar necesitamos confiar, y para confiar necesitamos contar
inventar organizaciones que de alguna manera están permeadas por una especie de confianza. Llegamos al tercer piso, somos cerca de 100 personas, ya sea por decisión, por voluntad genuina, por necesidad. Adoptaron en este caso la decisión de crear una institución. Cada día ingresan personas, no todas se conocen, no podemos evaluar a las personas que ingresan en términos directos, que están ocurriendo en distintos núcleos, en distintos lugares, en distintas ciudades. Y en este caso necesitamos, en este caso, un medio a partir del cual desplegar esta confianza indirecta. Una opción sería que todas estas personas que ingresan a esta organización tuviéramos cierta capacidad de telepatía y pudiéramos generar a partir de la transmisión de señales eléctricas este tipo de coordinación institucional. Pero mientras esa capacidad no exista, se nos aparece este otro problema. ¿Cuál es la gramática de esta confianza indirecta que inventamos? Y aquí echamos mano a uno de los inventos más relevantes e importantes de la humanidad, que permite superar las brechas de la interacción física y que le da forma a estos despliegues en las interacciones para construir una confianza institucional. Y esta tecnología humana fundamental es la que vamos a llamar lenguaje. El lenguaje, sobre todo en su soporte material, permite conectarnos, traspasar información de forma relativamente eficiente con muchas más personas. Incluso pudiéramos decir con personas muertas y generaciones futuras. Podemos escribir algo pensando en que lo van a leer en generaciones posteriores, o podemos leer, en este caso, lo que codificaron personas en otro momento, y que sin duda esta tecnología ha tenido un impacto fundamental en la historia de la humanidad, que es muy eficiente. Nos permite un grafema distribuido por el canal que sea, poder conectar con millones de personas. Podemos en algún momento dedicar un podcast a profundizar de esto. Y vemos que en este piso, este tercer piso, se nos aparece, en este caso, esta necesidad tecnológica, de adoptar esta necesidad tecnológica de manejar un lenguaje. Entonces, vamos a decir que el lenguaje, como conclusión, como axioma de este piso, el lenguaje común es una condición para la coordinación efectiva y la comprensión de una realidad compartida. Luego, en la siguiente sesión, hablaremos específicamente del lenguaje político. Lo adelanto desde ya. Y es el lenguaje particular que tienen las organizaciones a la interna para poder comunicarse, porque efectivamente hay la capacidad de coordinación, la forma de la gramática de esta confianza, de estas instrucciones, de reglar nuestro funcionamiento, también depende mucho del grupo humano que la esté conformando. Y muchas veces este grupo humano, y siempre es así, tiene quizás una visión particular de las cosas que para mayor eficiencia requiere tener un lenguaje particular. Pero en este punto solamente lo vamos a decir de manera genérica, que la lección del tercer piso es que tenemos un lenguaje común. Ahora bien, y aquí hay un aspecto que no vamos a obviar, y es respecto de cuál es la naturaleza de este lenguaje. O vamos a adelantar quizás el concepto que es título de esta sesión,
vamos a hablar de los conceptos como creaciones de este lenguaje. Y aquí hay algo que vamos a afirmar de una manera específica. ¿Son los conceptos reales? ¿Son los conceptos en sí mismos verdaderos? Aquí vamos a decir que los conceptos en realidad no tienen una existencia real. No son verdaderos, porque son justamente constructos que se refieren a la realidad. Por lo tanto, no pueden en sí mismos ser la realidad. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación en un mundo ficticio en el cual están las personas A y B, y que estas personas A y B se encuentran con un ser que se mueve, que es peludito, que dice miau, que tiene nariz, que tiene ojos, que cuando se acerca hace un ruido con un motorcito. Y más tarde aparece otro ser de otro color, de otro tamaño, pero que también hace como un motorcito, que es peludo, que dice miau. Entonces, estas personas van a, por una razón de eficiencia, como para decir que, bueno, en realidad estas dos cosas singulares son distintas, pero tienen ciertos rasgos comunes, y deciden estas personas A y B ponerle gato. Entonces, más allá, nos vamos a encontrar a las personas C y D, que van a tener exactamente la misma experiencia, que se les va a aparecer, en este caso, este ser que dice miau, que es peludito, que hace como un motorcito, pero en vez de ponerle gato, deciden ponerle Michi. Entonces, cuando se encuentran en algún momento A, B, C y D, y aparece y se cruza este ser vivo, ¿qué vamos a decir? Y se genera una discusión. A y B dicen un gato. C y D van a decir un Michi. ¿Tiene sentido preguntarse en este caso si es que quién tiene razón? ¿Cuál es verdadero? ¿O es gato o es Michi? Aquí es donde aparece la importancia de distinguir, en este caso, la realidad y los conceptos. Porque el concepto que utilizamos es diferente a la singularidad del ente que forma parte de la realidad. El concepto lo podemos cambiar. El concepto es una convención lingüística, el concepto es un recorte de la realidad, nos sirve para nombrar, es útil, pero el concepto en sí mismo no es verdadero o falso. El concepto al concepto genérico de gato o de Michi no anda maullando. No hay un gato universal al cual le hagamos cariño. Lo que andan son estos seres a los cuales llamamos gatos, porque tienen ciertas características comunes. Pero son una convención, son una herramienta. No son verdaderos ni falsos. Tienen una utilidad. Entonces, esto es muy importante porque si bien con este ejemplo elemental pareciera ser que es bastante obvio lo que estoy mencionando, cuando empezamos a hablar no de gatos ni de perros, sino que empezamos a hablar de ciertas ideas, de ciertos valores o de ciertas formas de ver la sociedad, nos damos cuenta de que efectivamente las discusiones se tornan sobre la base de la verdad o falsedad, sobre la existencia o no de un concepto. Y muchas veces eso yo diría que haciendo un filtro, cuando uno ve las discusiones cotidianas, en el trabajo, en la sociedad o en redes sociales, en Twitter, uno ve que básicamente un porcentaje elevadísimo de esas discusiones son falsas discusiones porque son discusiones que tratan justamente de darle un contenido existencial, una realidad ontológica, podríamos decir, a conceptos cuando en realidad son conceptos, no son nada más que conceptos.
Y en la medida de que, por ejemplo, de repente aparezca un gato de campo, una güiña, un puma, un león, eh, eventualmente el concepto de gato a estas personas A, B, C y D les va a quedar chico y van a tener que inventar otro concepto, que es un superconcepto, un supraconcepto, que en estricto rigor se llaman categorías o conceptos clasificatorios, y va a aparecer la necesidad de llamarles felinos. O si eventualmente nuestra definición puntual de A, B, C y D, de gato o de Michi, contenía dentro de su definición el hecho de que los gatos son seres peludos y de repente se nos aparece un gato esfinge, nos damos cuenta de que en realidad el concepto que teníamos de gato resultó ser limitado, por lo tanto vamos a tener que redefinir el concepto, reformularlo, reconceptualizarlo y decir que los gatos no necesariamente tienen que ser peludos. O podremos decir que los gatos son en su mayoría peludos, pero también hay casos de que los gatos no tienen pelo o tienen formas de capilaridad especiales. Pero ahí el ser, el gato esfinge en particular, material al que se le puede hacer cariño, va a estar ahí, independientemente del concepto que utilicemos o si es que no le hemos dado siquiera un concepto. Es como el mismo caso de los ornitorrincos, que se demoraron, los zoólogos europeos se demoraron 100 años en clasificarlo, porque primero no creían, muchas veces los zoólogos europeos pensaban que los científicos asiáticos habían agarrado un castor y un pato y le habían zurcido la boca. Y se demoraron mucho tiempo, 100 años, en clasificarlo, en inventar, en este caso, una clasificación y un nombre para lo que hoy llamamos como un ornitorrinco. Finalmente se clasifican como monotremas, pero más allá de eso, o sea, en ese siglo los ornitorrincos siguieron bañándose en el agüita, en el humedal, haciendo su vida, reproduciéndose muy tranqui, y no cambió. O sea, la existencia, la elaboración del concepto, el concepto sobre el concepto, no hace que lo que está ocurriendo en la vida real deje de transcurrir o deje de ocurrir. Entonces decimos que los conceptos son útiles, son recortes, son clasificaciones, podemos decir que pueden ser más o menos adecuados para la función que le estamos dando, pero lo que no podemos decir es que el concepto en sí mismo tiene una realidad, tiene realidad, y que el concepto en sí mismo es verdadero. Las formulaciones que hacemos respecto, usando esos conceptos, pueden calificarse de verdaderas o falsas si es que se corresponden con la realidad, pero no el concepto mismo. Los conceptos, entonces, son representaciones mentales para entender, para clasificar y comunicar sobre objetos, sobre entidades, sobre eventos, sobre relaciones, sobre situaciones en el mundo o incluso sobre cuestiones que queremos que sean y que actualmente no existen. Para describir, para prescribir, que esto lo vamos a ver en la sesión siguiente. Es una forma, los conceptos son herramientas que nos ayudan a organizar la información, a darle significado, comprender, pensar la realidad y en el dilema en el que nos encontramos para transmitirla, para comunicarla, en la medida de que es el lenguaje y son esta constelación de conceptos los que nos van a ayudar a darle forma a esta confianza colectiva que es necesaria para construir esta institución o organización humana que a su vez es la que nos permite alcanzar objetivos a una escala mayor a la cual podemos actuar, que supera en este caso las capacidades individuales o personales de despliegue de acción. Entonces, y aquí vamos a determinar un axioma, y que es el axioma de este piso, y con esto cerramos la sesión de hoy. Y es que la realidad y los conceptos deben distinguirse. Es útil distinguirlos. Los conceptos no son verdaderos ni falsos, los conceptos son herramientas, los conceptos son recortes. Lo que afirmamos o negamos usando esos conceptos puede ser verdadero o falso según se corresponda con la realidad y según el contenido contingente que le demos a esos conceptos. Por lo tanto, la flexibilidad de los conceptos es crucial para una comprensión precisa y adaptable. Antes de terminar, quiero mencionar que la importancia de abordar esto es porque los debates previos que dieron origen a Solidaridad para Chile
y que fueron también muchas veces parte de una reflexión sobre la derrota. Eso está en nuestras actas, está en nuestras conclusiones de estos encuentros, de estos congresos. También, por ejemplo, la coordinadora 8 de marzo, que realizó también encuentros y publicó en algún momento sus conclusiones, hizo jornadas de discusión y sacaron un documento de discusiones que también es público. Todas ellas abordaron el problema, en este caso, del lenguaje de los movimientos sociales, respecto de que el lenguaje de los movimientos sociales nos filtraba con la sociedad. Y muchas veces, como para abordar este problema, es necesario hacer esta distinción, porque muchas veces en política somos muy celosos con nuestros conceptos. Porque los conceptos desarrollan cierta carga emotiva y nos cuesta también muchas veces soltarlos o adaptarlos o reformularlos. A modo de bibliografía complementaria, también podríamos hacer un podcast sobre esto. Está en la plataforma un documento, un texto escrito por un epistemólogo, también en su momento gran formador del Partido Socialista, en este caso el profesor Hugo Semmelmann, que falleció ya de Concepción. Él se radicó en justamente la dictadura para el golpe. Él ya estaba cumpliendo un rol político en México y no pudo volver. Y es un texto que se llama Pensar teórico, pensar epistémico. Y es un documento que, si bien yo admito que para las personas que recién están partiendo en formación política, puede que haya elementos que se le hagan más complejos, por lo tanto es para un nivel más bien intermedio, pero que perfectamente puede ser guiado esta lectura y si resultan dudas pueden preguntarlas. Y es donde ese texto es central, porque aborda un poco el problema que nos estamos refiriendo. Es decir, el problema político que significa que estar pensando en una realidad presente con conceptos que fueron útiles en una determinada realidad, pero esa realidad ya cambió. Y nos quedamos pensando desde los conceptos y no desde ojos desnudos y frescos para aceptar o admitir estos cambios en la realidad. Por lo tanto, sin hacer el ejercicio de revisar, de reconstruir, de reconceptualizar, de tal manera de que podamos ver la realidad en función de sus cambios. Ese texto es un texto fundamental y lo recomendamos como bibliografía complementaria. Así que bueno, esto sería el primer podcast de síntesis del módulo 1 de realidad y conceptos, y esperamos vernos en unas semanitas más con el siguiente capítulo, que va a abordar ya el lenguaje político y las metáforas conceptuales que se utilizan en política en particular. Les habla Fabián Barría, que es coordinador en este caso de estas jornadas de preformación del Núcleo Biobío, y esperamos escucharnos en este caso y vernos quienes se puedan conectar a las sesiones en unos días más. Un saludo.